¿Cómo están, damas y caballeros? Bueno, wow, un largo tiempo sin tomar café, valga la redundancia. Un café con un rico sabor, con un sabor republicano, con un sabor a Chile. Bueno, hemos vuelto en gloria y majestad y con un gran invitado el día de hoy, el precandidato al Consejo Regional del Partido Republicano, mi querido amigo Rinaldo Álvarez. ¿Cómo estás el día de hoy, Rinaldo, en esta bella tarde de sábado? Hola Lars, en verdad es que estoy muy contento de poder compartir nuevamente contigo y poder ser parte de tu programa en este nuevo ciclo que ya parte hoy día. Y contento por eso y con mucho desafío en el Partido Republicano. Démosle con todo. Soy Rinaldo Álvarez, para los que no me conocen, me pueden encontrar como Mirada Ciudadana también, porque eso es una mirada republicana, una mirada ciudadana, una mirada con valores, principios como nuestro partido. Y contento de iniciar este programa contigo en esta tardecita. Me encanta ese espíritu. Oye, bueno, para la gente, y ya que eres candidato, cuéntanos un poco. ¿Quién es Rinaldo Álvarez? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco quién es. Bueno, mira, sí, Pero eso, disculpa eso. por tu parte, No te preocupes, no te Lars. preocupes. Bueno, haciéndole honor a tu programa, Café Republicano, Ah, ahí sí, vamos a comenzar. en el Soy tierra. Rinaldo Álvarez, soy de Valparaíso, de Playa Ancha, para ser más exacto, militante del Partido Republicano hace ya bastantes años y con fuertes convicciones cristianas, porque eso es importante también que lo puedan conocer. Ingeniero comercial de profesión y con todas las ganas de poder hacer crecer mi comuna, hacer crecer nuestro partido. El día de hoy está la posibilidad de ser parte del cabildo, en el cual en este momento soy precandidato, porque todavía estamos en esta etapa de inscripción. Ya estoy en la parte formal, o sea, mejor dicho, cumplí los requisitos de poder presentar mi candidatura. Ahora confiar en Dios y poder estar ahí en el frente. ¿Por qué tomar un desafío así? Porque debemos ser personas activas, no solamente pasivos, que nos quedamos detrás de bambalinas. A veces sí es bueno, a veces es bueno echarse un poco para atrás para tomar impulso a lo que se nos viene. Pero también, si queremos ser agentes de cambio, esos agentes de cambio somos nosotros. Es por eso que tomo el desafío de poder servir a mi partido, Partido Republicano, que lo llevo con orgullo aquí en el corazón. Y acá tengo esta chavita que realmente ha sido un reconocimiento por el aporte en campañas, especialmente en la campaña cuando usted fue candidato a Core, en las parlamentarias, no, en las anteriores, en las municipales, Municipales, en las 2024. parlamentarias, hay que poner el corazón, porque si somos republicanos y hoy día somos gobierno, es por el esfuerzo de muchos, de miles que hemos estado ahí en forma quizás anónima. Y hoy día llegó un poquito el tiempo de salir de este anonimato y poder ser un representante, por supuesto, si el pueblo republicano lo estima conveniente, en la región. Y no sé, alguna consulta, Lars, a tu disposición. Bueno, me gustó un concepto que usaste que es clave, y más hoy en la política actual. Sin acción no hay resultados. Muchas veces nos quedamos tras el famoso celular, muchas veces, pero a veces hay que conocer las miradas de la gente, valga la redundancia, una mirada ciudadana. Y por otra parte, me gustó otro concepto y quiero profundizarlo. Tú comentaste que eres un hombre de muchas convicciones religiosas, valóricas, conservadoras. Y cuéntame, respecto a nuestra querida comuna, Valparaíso, que todos sabemos que fue el pulmón no solo de Chile, sino de Latinoamérica mucho tiempo a nivel portuario, donde nació la primera Cámara de Comercio, una bolsa, una ciudad con historia. ¿Qué ves hoy día como un ciudadano más, también como alguien que está en política, que debiese cambiar? ¿O qué motivaciones ves en la gente? ¿Qué molestias? Pero, ¿qué bichito notas que Valparaíso debe retomar? Yo, bueno, te voy a dar mi visión personal. La palabra clave, identidad. Desde tu punto de vista, ¿qué notas hoy en día? Justamente, Lars, creo que se ha perdido sin identidad. Lamentablemente, el rodaje político no va a la mano de lo que la ciudadanía espera o quiere. Valparaíso es maravilloso desde su inicio. Fue uno de los puertos, el puerto principal en todo lo que es las Américas. Por algo se conocía como la joya del Pacífico. Por otra parte, hizo cambios profundos en la sociedad. Los primeros colegios salieron de acá. El primer cementerio de disidentes estuvo acá en Valparaíso.
tenemos el poder legislativo, que no es menor. O sea, desde acá, desde Valparaíso, se sacan las leyes que regulan el Estado de Chile por 50 años más, si es que no es más. Ahora, ¿qué falta? Falta compromiso, pero falta compromiso real de las personas que están en política. Hoy día la política lamentablemente no es muy creíble. Vemos casos que cada día aparecen en la prensa. La gente es raro Ujú. este esquema que se da, porque por una parte no quiere mucho de los políticos, pero resulta que si colocan la radio, colocan la televisión, si no hablan de seguridad, hablan de política, porque es un motor principal. Y en ese motor principal lo que debemos hacer es renovarnos, cambiar con una visión diferente. Tengo 50 años, pero puedo entender a alguien de 15 y de 20, porque estoy acorde al precio de hoy día, que hoy día lamentablemente lo veo que está delicado, está feo, está sucio, pero no es solamente limpiar una calle, sino que limpiar una cara, o sea, es limpiar. Y como Partido Republicano tenemos un gran compromiso, un gran deber, somos gobierno el día de hoy. Efectivamente. Que hay que ver que el presidente José Antonio Kast es de la fila republicana y de aquí nació. Y eso no lo podemos, hoy día no milita por un tema de transparencia, porque está gobernando todo Chile y no al El, Partido Republicano, sí, pero sigue siendo el líder innato de nosotros, nuestro fundador, valga la redundancia, el exactamente. fundador del partido, y esas cosas se deben siempre recordar, pero con una visión de país, con una visión de Estado. Hoy día eso mismo me motiva a poder ser precandidato, llamémoslo así, al Cabildo, porque se puede confundir con consejero regional, con los Exacto. cores, O pero no core, es los exacto. cores. No De es lo hecho, mismo. si estamos hablando de core, usted fue core en su momento también. Exacto. Estuviste ahí en un periodo y no es lo mismo. Es interno, pero es importante entender que los cambios deben partir en forma interna. O sea, De la si queremos matriz, cambiar nuestra justamente. sociedad, parte de la matriz, parte de nuestra mentalidad. Después de nuestra mentalidad, ¿sabes lo que viene, Gabriel? Poder impactar, ser activo y no Exacto. solamente ser pasivo. Y cuando somos activos, vamos tomando un rol protagónico en nuestra familia, en nuestra comunidad y, ¿por qué no?, en un medio que se encarga, que es muy amplio, que es la política. Y hay que hacer Absolut- que sea creíble, cercana. Y es ahí en donde estoy tomando este desafío, que no es el único. En algún momento fui candidato a concejal, fui precandidato a diputado. He estado ahí en la línea de fuego porque eso es importante. Hay que ser perseverante, esfuérzate y sé valiente. Y en eso estamos. Y no No solamente pain, yo, no sino que gain. tú también eres un ejemplo de aquello. Y me refiero a hombres y mujeres, porque hay una familia republicana. De hecho, que el día miércoles se junta en Valparaíso y va a ser interesante porque cuando estamos juntos en armonía pasan cosas grandes. Absolutamente. De hecho, dijiste algo clave. Bueno, la política, el concepto polis, viene a gobernar, pero gobernar para la ciudadanía. Hoy en día hemos visto, y quiero saber tu mirada ciudadana justamente, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué bichito notas en la política que está errado? Bueno, todos venimos de un gobierno anterior que, más allá de los colores políticos, dejando de lado la, como dicen, la chapita, pero sabemos que no administró bien, llamémosle de una manera amateur o quizá de una manera, la verdad que fue bastante déspota, porque todos sabemos, mucha gente confió en unas personalidades que lamentablemente afectaron no solo la imagen de Chile, sino el bienestar de cada chileno de bien. Viña del Mar fue un claro ejemplo, el olivar, que por fortuna Produje podrán criticarlo mucho, que todos sabemos que ese es el actual ministro de Vivienda, pero con ese carácter y todo, por lo menos ha hecho una gestión. Y de hecho, a eso quiero ir. Hay mucha gente en política que promete mucho, que es bonito el texto, como dice, en el papel cabe mucho, pero en la práctica quizás no ejerce. ¿Cuál es tu posición o tu visión hoy en día acerca de ello, estimado Rinaldo? Creo que el gobierno anterior hizo algo bastante bueno para ellos. Aseguró su gente que hasta el día de hoy sigue trabajando en el actual gobierno, que no comparten una visión ni política ni Estado, pero siguen porque supo hacer las cosas para asegurar a algunos. Y ese concepto es el que debemos cambiar. Lo que debemos hacer nosotros es darnos cuenta que cuando somos ministros, sea en lo político o lo eclesiástico, Ujú. es ser un servidor, no alguien que te sirva, es alguien que esté dispuesto a jugársela. Y ahí donde viene un concepto súper claro que se llama la vocación de servicio público. Amén.
Porque justamente. yo, por ejemplo, yo veo, mi nieta va a un colegio, va en segundo básico, y veo la paciencia que tienen las docentes y sus asistentes. Y yo digo, yo no sirvo para eso porque no tengo esa paciencia con los niños. O sea, cuando hablamos de que quiero estar en política es porque quiero trabajar y actuar, ocuparme, no solamente preocuparme, ocuparme del quehacer social. Y eso significa que es transversal, no por mi color político, sino que sea mucho más. Y eso es lo que falta, ese compromiso real para que podamos acercarnos a las bases, a la gobernanza. Efectivamente. De hecho, voy a dar un ejemplo que rescata muy bien tus palabras, que fue en los comienzos de otro partido, que de hecho es de donde nace Republicanos, pero todos sabemos que la política muta con el tiempo, como todas las cosas van evolucionando, que es don Jaime Guzmán Errázuriz, cuando hizo la UDI, pero la UDI popular. ¿Qué hacían ellos que hoy en día no se hace? Iban a lugares que hoy en día han sido dejados por la derecha, las poblaciones, lugares que quizás hoy en día por resquemor o quizás porque creemos que ahí hay un craso error, que no hay votos para la derecha. Craso error. Muchas veces esa gente es la que más nos necesita. ¿Por qué? ¿Dónde están los principales temas de inseguridad, de microtráfico o peor, narcotráfico? Muchas veces en lugares que lamentablemente hemos dejado de lado, nos hemos tapado los ojos. Y comparto al 100% tus palabras, falta esa vocación social. En el fondo, ponerse la chaqueta, si yo voy a ser político, yo no me la juego por azul o rojo, yo me la juego por la sociedad que hoy en día estoy representando. Llámese una comuna, una región o en el caso de un presidente, una nación. Porque gobernar es para todos, no es para uno. Comparto al 100%. Y cuéntanos un poco, ¿cómo ves el futuro de Chile hoy en día? Si bien sabemos está un poco lento, bueno, todos sabemos que la política y la vida en sí no cambia del día para la mañana. Todos sabemos que la economía a nivel global con el tema del estrecho de Hormuz, que todos sabemos que hoy mañana puede pasar algo, ojo con eso, hay noticias por ahí, pero todos sabemos que hay un vaivén bien movido en este mundo, más el desfase que hay en Chile, bueno, todos sabemos del gobierno anterior que venimos, y también el gobierno actual que hay que ordenar, que es muy importante. Y eso no es de un día a la mañana. Por ejemplo, te voy a dar el mejor ejemplo en nuestra región, la delegación regional. Uno dice, chuta, llega un nuevo delegado, el señor Millones, muy gran conocido nuestro, gran persona, pero no es chuta, me pongo la chaqueta y hago magia de un día para otro. Es un proceso, lamentablemente, muchos dirán, oye, qué tedioso, pero la política es así, y la vida en sí. Pero ¿cuál es tu percepción a mediano plazo, voy a decir, no porque largo ya son los 4 años seguidos, pero de acá a unos meses? ¿Cómo ves en la región, por decirlo de cierta manera? Bueno, en verdad que la región veo que va encaminando por un buen ritmo, lento, pero lo vemos a nivel, por ejemplo, en Valparaíso con la actual alcaldesa, que si bien no es de nuestro color político, ha hecho un poco más que lo que había hecho su antecesor, Jorge Char, en 2 periodos. Y ya se ve una intención. Ahora, no nos podemos quedar solamente en la intención. Valparaíso se debe transformar en lo que fue un polo central. Y eso está lejos el día de hoy. Por eso es importante que haya una reforma tributaria o un plan de reconstrucción para que hayan recursos frescos. Se está criticando al gobierno actual por las medidas que está tomando, pero realmente han sido medidas radicales que son importantísimas, porque están viendo el futuro de Chile no al corto plazo, sino al mediano y al largo. Porque el día de mañana yo necesito tener la opción de poder cambiarme de trabajo si quiero, porque hay oportunidades. Poder salir y andar en la calle a las 10 de la noche y poder saber que van a haber colectivos, van a haber Uber y van a haber micros. Y hoy día no Recordemos el... pasa eso. Una de las cosas que me llamó la atención, sí, mira, me llamó la atención cuando vivía en Antofagasta un tiempo por razones laborales, es que uno podía andar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y el mercado central, que estaba cerca de la Plaza Colón, estaba abierto. Que los malls tenían terraza como el Mall Plaza, el que quisieron hacer en Valparaíso, pero por un prejuicio de Sharp no lo dejaron. Tenía Exactamente. una terraza que funcionaba hasta las 2 de la mañana. ¿Y esto qué es lo que daba? Daba reactivación. Y esto es lo que necesitamos, porque la reactivación, trabajado con un plan de seguridad, realmente nos da oportunidades para poder compartir como personas, compartir con nuestras familias, con nuestras parejas, por salir, caminar libremente en una plaza. Y
es lo que hoy día lamentablemente no se puede. Necesitamos una mano más firme y hoy día tenemos la oportunidad. Y es por eso que como republicanos debemos estar en la línea de fuego, debemos estar en la primera y ser parte de estos cambios que requiere Chile. Quizás no le está gustando a todos, pero recuerden que la manipulación de la izquierda es tan grande. En 4 años no salieron a protestar. Hoy día, cada día que hay una amenaza de tiroteo, una amenaza de bomba en los colegios emblemáticos, en universidades. Y cuando el gobierno lo hizo mal, nunca, para ver de dónde estaban. ¿Que acaso la derecha sale a pelear a la calle? ¿La derecha sale a hacer marcha, a quemar micro, a quemar iglesias? No, la derecha tiene una visión diferente, una visión republicana en el sentido amplio de las cosas, de conquistar, poder avanzar por el bien de todos. Y eso es la gran oportunidad que Dios nos está dando el día de hoy para poder compartir, para poder crecer, avanzar, independiente si son ateos, agnósticos o cristianos, para una sociedad, para que sea mejor. Todos somos importantes. Y ese es el rol. Es por eso que también tomo el desafío de querer ser consejero regional, que en este momento estoy ahí como en el camino para poder ser activo, para poder estar, conocer las realidades de las comunas, porque en política esto es muy abierto, es un abanico y uno tiene la oportunidad, Gabriel, Lars, de poder estar con diputados, con concejales, con alcaldes, con gobernadores y con personas que manejan el destino de Chile, y uno debe ser un agente de cambio, debe ser un servidor. Cuando hablamos de un ministro, es un servidor. Un servidor Y ese público. servidor está para literalmente servir y ayudar. Y ahora, si eso lo Exacto. complementamos con nuestra vida profesional, con nuestras relaciones interpersonales, con lo que hacemos en nuestras actividades, sean eclesiásticas, deportivas, políticas, en nuestras juntas de Absolutamente. vecinos, vamos a hacer un cambio, pero el cambio empieza por nosotros. Cuando hablamos de que queremos hacer un cambio para Chile, es un cambio de verdad. No medidas populistas como las que hizo Gabriel Boric en su tiempo, que hoy día lo único que hacen es dividir a Chile y congelar Exactamente. un progreso que está en marcha. Y somos parte, esos agentes de cambio, somos nosotros, Gabriel, y todos los que nos están escuchando, especialmente republicanos, a ponerse la camiseta por Chile, no por el partido. El partido solamente es el instrumento. Acá al frente tengo un piano, y si ese piano está ahí, siempre apagado, nunca va a sonar. Para que Exacto. suene, tenga melodía, necesita manos que estén en la acción. Y es ahí donde está el desafío para cada uno de nosotros como republicanos, de que nuestros dedos puedan tocar ese piano y hacer Hacer la melodías magia. que beneficien a nuestras comunas y a nuestra región. Hacer esa magia, y esa magia no va a llegar sola, Gabriel, va a llegar por nosotros, por Por nuestro gestión. compromiso. No es fácil, a veces pareciera que remar contra, La pero corriente, lo exacto. primero es tener las ganas. Y el Dios coraje. coloca el querer como el hacer, no solamente el querer. El querer debe ir de la mano de, y ahí donde hay que ser valiente, hay que esforzarse, hay que llorar a veces lágrimas de sangre, no Exacto. de cocodrilo. No andar De con hecho, mire, sonrisitas para todos lados, porque esa ¿sabes qué? sonrisa, Los que muestran los dientes también son las pirañas, también son los cocodrilos. absolutamente, Es ser más absolutamente. empático que simpático, porque a veces Exacto, cuando somos muy simpáticos estamos cayendo en alguna falsedad. exacto, en esa. De hecho, me recordaste una historia muy divertida, que fue mi primera campaña el 2021. Que tú sabes que el partido en su principio era mirado como muy extremista. Bueno, habían varias facetas, habían varias caricaturas de nos. Pero yo me acuerdo una vez en el Cerro Concepción, había un caballero que me dijo, pero ustedes Exacto. son extremos. Lo recuerdo hasta el día de hoy esa historia. Y le dije, pero estimado, usted justo iba con las hijas. Le dije, usted quiere caminar tranquilo con sus hijas por las calles, supongo. Efectivamente. Yo creo que usted quiere trabajar tranquilo, tener su sueldo, disfrutar de la vida, valga la redundancia. Efectivamente. Entonces, caballero, no tenemos tanta diferencia como usted cree. Por el contrario, remamos para el mismo lado. Y ahí está el pero. Yo también recuerdo un Valparaíso de antaño. Yo, bueno, tengo 35 años, pero todavía recuerdo en mi niñez había un viejo café cerca de la ex intendencia ahora, que me tocó cerrar el cuarto piso porque fuimos lo último a estar ahí, el café Riquet. Yo me acuerdo a veces 9 de la noche, 7 de la noche, pero había algo divertido, divertido y simpático. Uno no salía con miedo del café así como me van a asaltar. Es más, había locomoción, había comercio, había producción. En el fondo, la economía fluida y las familias estaban tranquilas. En el fondo,
¿Qué más bonito que eso? Ese es el Valparaíso que alguna vez vivimos y es el Valparaíso real. Si se pudo una vez, ¿por qué no se va a poder de nuevo? El punto, y tú dijiste la clave, son las voluntades de ciertas personalidades y también sacar ese germen muchas veces que en el papel de Frankfurt, como dicen, el de Calvo, todo eso, suena muy utópico, muy bonito inclusive, pero en la práctica sabemos que se demora en dos tiempos. Es irreal. Lamentablemente, en las universidades, lo sabemos nosotros, en los colegios han metido mucho ese bichito. ¿Y de quién depende mucho? De algo que nosotros defendemos bastante, la familia, el núcleo fundamental. Es decir, mira, querido hijo, sabes, la verdad, te están diciendo esto, pero mira, el camino real es por acá. En el fondo, ser hombres de fe y de buen hacer. Y de hecho, eso es lo que nosotros defendemos con republicanos, el buen hacer. En el fondo, a veces la realidad duele, a veces no, pero por lo menos te decimos, chuta, estos son los cimientos, hay bases. Esto se mueve por esto, ¿no? En el fondo no es que se mueve por arte de magia. Siguiendo con el tema, bueno, Rinaldo, ¿qué le dirías tú a la ciudadanía? ¿Qué al porteño de a pie hoy en día? ¿Qué le dirías? ¿O qué mencionarías que recuperen? Porque muchas veces siento que el porteño se siente que ha Mm. perdido como el, va a sonar divertido, pero a veces como el alma de, oye, qué bonita mi ciudad. Y no por culpa de él, a veces por culpa de terceros que llegaron de forma foránea y quizás dañaron patrimonio, todos sabemos, Playa Ancha tiene arquitectura británica preciosa, de hecho, y tiene historia. ¿Para qué hablar de la zona bancaria? Es ver literalmente, es caminar por la antigua Europa, lamentablemente un poquito más rayada, eso sí, de lo habitual. Pero hay historia, empresas como Santa Isabel, Agunza, y gente que se atrevió. El problema es que hoy en día falta decir, chuta, atrevámonos nuevamente, porque esta ciudad es una ciudad con carácter y con historia, con legado. ¿Qué le dirías a esa gente? El día de hoy, justamente, Lars, anduve caminando en el centro de Valparaíso y caminé por todo lugar. Y ahí en Tomás Ramos, me fui caminando por Prat, caminé por Esmeralda, lamentablemente pasé por el cementerio, una calle que cuando yo era pequeño, yo tengo 50 años, cuando yo era Ujú. pequeño, yo recuerdo que mi madre me llevaba a cortarme, que era como un lugar exclusivo. eh, Era una calle con mucha vida. Y si uno va mucho más atrás, se da cuenta que era el centro, era tal vez más importante que Pedro Montt. Y hoy día, Exacto. lamentablemente, ¿qué es lo que se ven? Negocios cerrados, negocios quemados, se ve un cementerio comercial sin oportunidades y la gente ya no transita por ahí. Un lugar con mucho, un polo que fue un polo turístico, un polo también comercial, que es la subida a Ecuador, hoy día es un lugar peligroso, los asaltos son constantes. De hecho, en la esquina de Pirámide con Condel, estaba Santo Gelato que también se fue. Se fue. O sea, Bueno, no y hay negocios antiguamente que hubo un hotel. prosperen. ¿Por qué? Porque Valparaíso necesita una oportunidad. De hecho, Y el necesita hotel que seguridad estaba, claro, ha el sido Puerto una del Caná. experiencia dura. De hecho, recuerdo siempre la frase de un caballero que tiene un restaurante en la calle Serrano, donde lamentablemente fue la explosión ya hace bastantes años, y bueno, todavía sigue el espacio, que hoy en día son estacionamientos. Bueno, han pasado varios restaurantes por ahí, el Barbone, varios. Pero recuerdo una frase muy interesante. Si tú dices nombras el lugar que sea, sin dar nombre, pero dices, es una zona roja. Automáticamente la gente no va a ir a ese lugar porque le da miedo, claramente. Chuta, zona roja, acá no me meto, me pueden dejar en pelota, por decirlo de una manera vulgar. El pero es que les abre las puertas al delito. En el fondo, chuta, el delincuente dice, chuta, un compadre que esté acá desprevenido le robo. ¿Por qué? Porque no hay vida. Yo recuerdo que una vez hizo una feria, da igual que la haya organizado, pero en Serrano. ¿Tú crees que vi un robo? Ni un solo robo. ¿Por qué? Porque el ladrón actúa en las sombras. Y aún recuerdo esa frase de ese caballero. El problema acá es que si me ponen como zona roja, claramente la gente va a ver menos fluidez de gente y el ladrón va a decir, chuta, acá está la papa. Ahí hay juegos de palabras que muchas veces Lamentablemente hay lugares que son muy... Sí, sí, eso es verdad, Lars.
lamentablemente lo que te decía es que hay una ruta que para mí es muy patrimonial, que es justamente donde sube la micro O, la No, 612, que parte en Plaza Echagüe, sube, recorre los cerros y la avenida termina Alemania. bajando en Francia. Pasa por la Avenida Alemania, pasa por el Camino Cintura, recorre muchos cerros de Valparaíso. Y esa, cuando uno empieza a subir por Plaza Echagüe, es lamentable la realidad que uno ve. Y ese descuido de Valparaíso no es algo de ahora. No le pueden echar la La culpa culpa de a un solo José personaje. Antonio Es Cast. el tiempo. Estamos hablando de por lo menos, viene a lo menos de los 8 años, claro, de Char, y Exacto. también los 2 años ya que lleva prácticamente la actual alcaldesa, que sigue la misma línea de Char, es del Frente Exacto. Amplio, esa es su base, ese es su corazón, y prefieren pan y circo. ¿Cuánto dinero se empleó en temas culturales, que era pan y circo, entretener más que Que potenciar una crear ciudad? Yo exacto, soy, un hogar, yo digo siempre. Porque tu ciudad, valga la redundancia, es tu hogar. ¿Y qué quiere generar un hogar? Seguridad. En el fondo, sentir ese confort que acá estoy seguro. Hoy en día Valparaíso no da eso. Y de hecho es es más, que si nos colocamos a pensar, sí, mira, Lars, si nos colocamos a pensar, el presidente anterior no conocía mucho Chile, venía del exacto. sur, de allá de Punta Arenas, de Coyhaique, de esas regiones. El alcalde que tuvimos por 2 periodos, 8 años, no era de Valparaíso. Necesitamos gente nuestra que conozca Las la realidad de problemáticas, los cerros, los pros y los contras, como dicen. que conozca lo que era ir a cortarse el pelo al caracol porteño, saber que hay en Pirámide que tuvo que quebrar, que tuvo que cerrar, que había una farmacia que era muy concurrida, incluso generalmente ahí en Bellavista con Condel, que había una tienda grande que fue Tricot, que la quemaron Tricot. en un estallido delincuencial auspiciado por la izquierda. La tienda Sí, ITES que había también, y así empezamos a ver la cómo farmacia. esas familias, family shop, robaban de una forma, reventaban la farmacia. Y eso es lo que no puede ser. ¿Saben por qué? Porque necesitamos personas con identidad porteña, con Eh, identidad viñamarina, con identidad quilpueína, que sean de los lugares, que conozcan y que aprendan a querer ese concepto de familia que tú estabas mencionando. Esta seguridad parte cuando lo sentimos, pero cuando no lo sentimos nuestro, lo que va a pasar es todo lo contrario, da lo mismo votar si esta cuestión no es mía. Pero cuando yo eh, empiezo a tomar esa identidad de Valparaíso, esa identidad patrimonial, esa identidad, y ahí es donde está el desafío grande para los republicanos, de poder ser parte, ser un agente de cambio de para cambio. poder concretar. Y hoy día que tenemos la presidencia, tenemos el gobierno, con mayor razón deberían, bueno, café republicano. Hoy día tenemos Eh, 31, 33, no sé si me corrige, diputados. Tenemos una eh, cantidad enorme en Chile de cores. También tenemos una cantidad justamente, grande de concejales. regionales. Como dices, hay una fuerza de cambio, Prácticamente en como todas las decíamos. comunas hay un republicano Hay uno de los y hay nuestros una por ahí. militancia que debe ser más activa. Hoy En el día fondo, tenemos la oportunidad porque viene evaluación, porque hay que evaluar cómo se han hecho las cosas, lo que se puede hacer, y ahí es donde yo creo que requiere en mi comuna y que el foco que estoy ocupando es desde un foco republicano, desde una casa que hoy día es una casa grande, sólida, fuerte, que puede seguir creciendo con el corazón de nosotros. de hecho, de la mano con lo que menciona, vamos a un tema un poco más práctico. Todos sabemos que los cimientos de una ciudad o los cimientos de un aparato gubernamental también van en los cimientos técnicos. ¿Qué opinas hoy en día de la política y también las mentes tras muchas veces ciertos aparatajes? No estoy hablando de colores en particular, estoy hablando en general, si tú ves el espectro político, en el fondo el tejimanejo. Te voy a dar un ejemplo que puede ser un artista, que yo respeto a los artistas, todo lo que quieras, pero por ejemplo, Sí, aquí atento, escuchando.
tal Florcita. Eh, ¿Me escuchas? Ay, parece que se Ahora había sí, quedado un hemos poco vuelto. Hemos pegado. vuelto. Sí, Ahora nos sí fuimos te a ver, logro escuchar bien. vuelta de comerciales. No, lo que decía a nivel técnico, muchas veces hemos visto gente un poco pintoresca, por decirlo de cierta manera, divertida, digámoslo de cierta manera, simpática, sí, pero que uno dice, chuta, pastelera sus pasteles. Hoy en día yo veo mucho eso en la política y a nivel macro en todos lados, ojo. A veces pienso que, chuta, Exacto. hay que pensar, esto es una cadena logística, en el fondo, si tú tienes una expertise X, oye viejo, no sé, tú manejas números, quizás manejas marketing, ahí está el hombre, quizás no sé, son cosas que pasan en la política. Y por otra parte, estamos hablando de un tema no menor anterior, el tema de la identidad de Valparaíso en sí y de otras comunas. Muchas veces el catastro es clave, porque muchas veces el político viene de afuera, muchas veces de Santiago, en el caso de algunos del sur, pero tú conoces, haciendo así una escala de menos a más o de más a menos, como quieras ver, cuáles son las reales problemáticas de esos ciudadanos de a pie. En el fondo, tú sabes que es a veces, y un lugar turístico, ojo, subir la escalera del Mercurio a las 9 de la noche y correr ese riesgo en una curvita que hay ahí, que te apuñalen. Y ojo, antes que te roben, que te apuñalen. Eso es lo más triste, la verdad. Voy a decir divertido, pero es triste, la verdad. Es que El- ese es la realidad. Hoy día necesitamos oportunidades reales para Valparaíso. Y esas oportunidades tienen que ver con que nos podamos comprometer, pero también debemos saber tomar decisiones correctas y no populistas a la hora de elegir a nuestras autoridades. Porque si una continuidad que fue el Frente Amplio con Jorge Sharp no lo hizo bien y ahora por tema de solamente populismo se elige a su continuidad, técnicamente decían que no, ellos tenían a la Delfina, pero en el fondo sigue siendo el mismo corazón del Frente Amplio, Exacto. el mismo corazón de pan y circo. El mismo Que yo- corazón de no le hagamos daño porque nos pueden servir si es que tiene que haber otro estallido social. exacto. Y El show ahí es barato donde vende. debemos nosotros estar atentos. Que, Y hoy día, como Val- republicanos, estamos en una postura diferente. Quizás no le está gustando a algunos lo que se está haciendo, pero se están tomando cosas reales. O sea, no sigamos endeudándonos, busquemos las cosas. Ahora espero que se dé que a todos, porque son muchos millones de pesos que se le están entregando como pensión de gracia a gente que hizo daño a nuestras comunas y a a nuestro nuestra país. nación. Es ahí donde hay que tener la mano dura. Y es más, por Gracias a culpa Dios, de hoy ellos día cerraron tenemos un negocios. buen Ceremi de Justicia, hablando de esto que tiene que ver con la mano dura, con la delincuencia, que es Rafael González, un saludo grande para él. Rafael. Y, y así debemos ir avanzando, creciendo. Pero el Que, secreto, ¿sabes cuál es, Lars? Es que nos bueno, comprometamos, es que ese podamos es el tomar, punto que clave. nos ocupemos y no solamente preocupemos. Y en eso ocuparse es donde yo quiero, desde una visión como consejero regional, poder avanzar, visitar las comunas y conocer la realidad republicana. Y esa realidad que se supone que debería ser una radiografía como están nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestros Gente, territorios. Empezar a ver de dónde, porque ya se nos vienen las campañas nuevamente, en 2 años más, un año y medio más, empezamos con las municipales. Y esas eh, son tan importantes porque se encargan de ver estos temas locales. Y matrices, para que exacto. una municipalidad pueda ejercer y avanzar, necesita a buenos consejeros regionales comprometidos con su ciudad. Y eso lo sabe mejor que Exacto. nadie porque ha sido candidato y ha sido consejero. Exacto. Y es Core, para que no clave. se malinterprete, es la postura que quiero Exacto. llegar yo. O sea, Exactamente, como Core. es lo mismo. Exactamente. Oye, son puntos, los puntos que tocan no son menores, de hecho es más. Yo siempre recuerdo, y de hecho te di el ejemplo al principio, que acá en Valparaíso, chuta, teníamos una ciudad tan excepcional, pero justamente a veces por ignorancia, populismo, dejamos que algo que era literalmente, y disculpando la palabra, mágico, acá nació el Santa Isabel, de hecho, al lado de la matriz, el señor Elber creó un pequeño negocio hace muchos años, y ahora todos sabemos lo Y que de hecho es un era al cono. lado, no donde está hoy día, sino que está al lado de la banda de la bandera azul.
Ahí es donde Bandera estaba Santa azul. Isabel, en Lo ese Piacaban. callejón donde venden pescado hoy día, Ahí nació. Y ojo, otra y no familia que solamente eso, hubieron hay varios negocios fábricas. que fábrica, Agunza, de hecho, que lamentablemente ahora se tuvo que ir al mall por un tema netamente, y yo lo he hablado, seguridad. Muchos negocios que tú dices, oye, bonitos negocios, pero el temor, esa, como chuta, oye, sí, me gusta la ciudad, pero siento tanto miedo que después de las 7 me vaya a pasar algo. Y eso lamentablemente es una realidad. No es que uno diga, chuta, oye, que eres cobarde, que eres esto, es que puede pasar, lamentablemente. Y eso es netamente por una falencia, como tú bien mencionaste, de poner mano dura, en el fondo, vigilar más. Bueno, Carabineros, estos supimos y lo vimos en carne propia muchos, que en su tiempo el NDH los persiguió y lamentablemente mucho más que decirle, caballero, muéstreme su cédula de identidad, usted está cometiendo una falencia, no podía hacer mucho más. Es triste, pero es una realidad que por eso también muchos no Y postulaban. qué mejor ejemplo en vida que, por ejemplo, nuestro Sebastián, diputado Zamora, exacto, que en que es verdad vivió más, una situación, Sebastián vivió una situación durísima e injusta, pero gracias a Dios se hizo justicia y hoy día es un diputado de la República de la que República. tiene una visión más amplia de lo que es la calle, de lo que es, Él y vivió en está carne propia. trabajando en esta, apoyando a lo que son nuestras fuerzas armadas, a nuestras 3 policías, porque algunos todavía no tienen claro ni cuántas policías tenemos. Tenemos la PDI, Y, la Policía de Investigaciones, Carabineros, y nuestra policía uniformada y la Policía Marítima. Y ambos tienen marítimo. las mismas capacidades, y diferentes áreas, las mismas líneas sobre atacar esto. Ahora, lo que se está haciendo en el norte, hay algunos que le restan importancia, pero es que no entren inmigrantes, que no entren drogas. Y eso se está viendo hoy día reflejado, no sé si sabes, te has dado cuenta que cada vez tiran menos juegos artificiales en las poblaciones. ¿Qué Exactamente. significa? Que es el aviso que llegó la droga. Y cuando no Y, lo están tirando es porque no está llegando la droga. ¿Por qué? Porque hay un plan integral. Y en ese plan integral es donde debemos nosotros ser parte para levantar Chile. Valparaíso pronto, en algunos años más, va a cumplir 500 años. Y en esos 500 así años es. debemos tener un mejor Valparaíso. Es Va por a ser eso que así. Hay que este tener fe. gobierno debe proyectarse en 8 años, no solamente en estos 4, y que venga nuevamente el que hundió Chile en el periodo anterior como presidente. Debemos apuntar a 8 años, por lo menos, para poder generar Un los cambios que visionario. necesitamos. Y Y punto ahí clave que es donde tuviste. debemos llegar a los 500 años de una forma honrada. O sea, no honrada, sino que digna para Digna. Que va Valparaíso, a por ser lo que así. fue De hecho, Valparaíso. muchos usan esa palabra en vano, pero nosotros hablamos de dignidad real. En el fondo, oye, qué rico. El puerto cumple su aniversario. Un aniversario bello. Y este es un punto clave con el tema de la inmigración descontrolada. ¿Cómo llegó, aparte del narcotráfico, el sicariato? Mafias que hoy en día no esperamos nunca ver en Chile. Te voy a dar un ejemplo, la más clásica, el Tren de Aragua, pero también la mala salvatrucha en un tiempo. Son cosas que uno no se imagina, la veía en películas y decía, chuta, esta cuestión es una película de terror, valga la redundancia. Pero lamentablemente por el descuido de ciertas personalidades Mira, lo vivo en jamás carne había propia. escuchado hablar de casas. Es que lo que te decía Lars, no se había escuchado nunca hablar que en Playa Ancha, en el sector de Porvenir, en el sector de Montedónico, en el sector de Laguna Verde, hayan casas de tortura ocupadas justamente por los narcotraficantes. Hoy día es una realidad. Esa realidad, esa Lamentable, pero fiesta es se le está real. acabando. Y lo saben, por algo hay Exacto. muchos que están Les yendo. queda, La les mano queda está un poco poco tiempo. más dura, pero falta todavía, porque realmente llevamos ni siquiera 100 días de gobierno. Exacto, Y tenemos el desafío un... es mayor. Son 8 años, no solamente 4, son 8 años que hay que proyectarse para que podamos ver un cambio real con oportunidades, con trabajo, con seguridad, con salud, con educación, con lo que esperan, pero no de una forma utópica o manipulado por la izquierda, que es lo que generalmente saben hacer. Exacto, que es muy, oye, de un día a la mañana te cambio todo esto. Y la verdad, chuta, me lo dejaste peor, compadre. Lo siento. Como decíamos, el papel lo abarca todo, pero la acción, que es lo que tú bien mencionas, es otra cosa. Y acá se está haciendo acción y yo eso lo tengo que valorar. La acción no cambia de un día para otro, eso es un hecho. No, de un día para otro no vamos a, tener, no vamos a estar en Singapur ni en, no sé, en Monte Carlo, ¿verdad? Nombre así como de ciudades exóticas. Pero poco a poco vamos a salir adelante y créeme que yo veo que Chile va a volver a respirar una paz que no habíamos respirado hace mucho tiempo.
En el fondo, caminar por la calle seguro con nuestra familia y disfrutar. Y más importante, que la economía, que todos sabemos que es un pilar fundamental, que lamentablemente hoy todos lo hemos vivido, profesionales, de todo tipo, ha estado muy apretada. Y obviamente eso afecta el bolsillo, afecta el bienestar, más la seguridad, chuta. Es un vaivén de cosas que lamentablemente el chileno hoy en día, chuta, dice, político, disculpando para no decir una palabra tal por cual es. Pero no son los políticos, es un grupo X que sabemos para dónde va más o menos teledirigido, que no hace política, hace politiquería, porque ellos no sirven a su gente, o no sirven a Chile, se sirven a ellos. Y ahí está la problemática. Y como tú bien mencionas, Rinaldo, Qué acá mejor hay que caso accionar. de cómo llegó Camila Vallejo y cómo se fue. De hecho, Exacto, eso es, recuerdo, debemos comprometernos. recuerdo muy bien que divertido lo que menciona Camila Vallejos. Ella junto a Boric y a un señor Giorgio Jackson formaron, todavía recuerdo que estaba saliendo del colegio en ese entonces, un movimiento que se llama Los Pingüinos. No sé si recuerdas, que era un grupito que en verdad fue un movimiento político bien hecho, y de ahí tomaron vocería. Y si te fijas, fue como un mini estallido social, pero más ruido en este caso, pero de ahí tomaron mucho poder. En el fondo tomaron una bandera de lucha, que lamentablemente es la que la izquierda siempre toma, en base al resentimiento, que ellos no nos dan esto, no nos dan lo otro, o aquello. En el fondo, en base a un odio que no tiene sentido alguno, valga la redundancia. Exacto. Y nosotros justamente buscamos lo otro, compadre. De hecho, yo siempre doy el ejemplo que tuviste del 18 de octubre. El empresario, el emprendedor no es malo, por el contrario, es un tipo que él o sus ancestros se sacaron en su momento la mugre con tal de sacar un negocio adelante. A algunos les fue mejor que a otros, eso no lo niego. De hecho, si les fue muy bien, les felicito, porque eso se llama esfuerzo. Y más importante, dieron empleos y cobijos a familias. El punto es que la izquierda no sabe valorar eso. En el fondo, chuta, a estos tipos les va bien, deberían darnos la riqueza a todos. No, pues compadre, Exacto. él formó una empresa a sudor y lágrimas. Costó. Eso se valora, y si se está dando un empleo, valóralo tú también, porque en el fondo te está diciendo, tú también tienes capacidad de ser mi mano derecha en esta área. Y eso es lo que hay que hoy en día recuperar en la ciudadanía, porque la ciudadanía muchas veces compra tanto un discurso que es barato, la verdad, si uno lo piensa de cierta manera, es como, chuta, oye, no hay empresarios, ¿de qué vivimos? ¿Del Estado? ¿Y quién le da los Mm, impuestos al Estado, mi querido amigo? Valga la redundancia, cada chileno de a pie y las empresas. De hecho, ni siquiera las grandes empresas, la pyme es la gran mayoría, que son esos pequeños que están pero ahí en esto hablar, del... en verdad que es un gran desafío porque Ahora sí, Rinaldo, te escucho. claro Ah, que sí. quedado, sí, ahora sí, Mira, arre. cuando hacen 5 años atrás o 7 años atrás pensaban que el Partido Republicano, claro, hace 7 años atrás pensaban que el Partido Republicano podía tener un candidato presidencial, como lo fue José Antonio Caz al principio, era impensado. Hoy día somos gobierno, tenemos Gobierno. una cantidad de diputados enorme, tenemos una cantidad de parlamentarios, tenemos presencia en el Senado, tenemos presencia en las gobernaciones, tenemos presencia en los consejos regionales, en las alcaldías, en todo Chile. Y eso Sí, sí. significa que hubo un trabajo con el corazón. Y ese trabajo con el corazón no se debe cansar, no nos podemos cansar de hacer el bien, porque a su justo momento vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y ahí es donde debemos nosotros seguir con este corazón grande, con este corazón republicano, por el bien de las familias, por el bien de la sociedad, porque tenemos la oportunidad, y cuando tenemos la oportunidad y no la aprovechamos, vamos a tener que dar cuenta ante Dios y ante la sociedad también. Exacto. Hay un viejo dicho y ¿Verdad muy que sí? sabio. La verdad siempre prevalece. La verdad y el bien siempre prevalecen. Y si uno actúa de una manera derecha, tarde o temprano va a llegar a esa meta. A veces más lento, pero la gente va a decir, oye, la verdad, el tipo sí tenía razón. Quizás en su momento puede haber sonado un poco alocado, díscolo, quién sabe, la palabra que tú quieras, pero tarde o temprano, oye, fue sincero. Y eso se valora. Rinaldo, antes de cerrar el programa, dile, bueno,
a la ciudadanía en sí y a los republicanos también, a esos buenos caballeros y damas, una frase de tu parte para el cierre. En el fondo, algo que nazca al corazón para ellos. Cuente con lo que usted guste. Mientras no sea algo malo. Ah, no, broma. Bueno, hay que ser personas de convicción y acción. Y yo me considero una persona de convicción y de acción, colocando a Dios sobre todas las cosas, como dicen Dios, patria y familia, y Me debemos gusta. luchar por aquello. Les invito a que puedan seguir escuchando el programa tan interesante haciendo Lars acá, Un Café Republicano, y a la vez les aprovecho de invitar que cada miércoles a partir de las 20 horas va a estar Mirada Ciudadana Prime, para que podamos compartir, vamos a tener diferentes entrevistas y vamos a ir tocando temáticas sociales interesantísimas. Y también les aprovecho de hacerme propaganda al programa que va a estar cada miércoles a partir de las 20 horas. Contento de poder compartir este espacio contigo, Gabriel. Gracias Yo, por este tiempo que te has dado. Vamos a el seguir gusto trabajando siempre fue juntos. mío. Tenemos un corazón republicano, tenemos una conciencia de Dios que nos une también, y eso es lo más importante. Hay un país que necesita gente con corazón republicano, y hoy día tenemos la oportunidad. Démosle con todo, se nos vienen elecciones internas, debemos reforzar los equipos, debemos nosotros renovar y renovar el entendimiento para poder entender cómo va Chile hoy día, lo que necesitamos y lo que debemos hacer. Ser gestores, agentes de cambio. Con la ayuda de Dios todo se puede, pero debemos también ocuparnos, y en eso es lo que yo estoy, tratando de ocuparme y no preocuparme tanto, ver en dónde tengo mis talentos que Dios me ha dado para ponerlo a disposición del servicio público. Bueno, un abrazo grande, gracias por este tiempo, ha sido un placer poder compartir en tu programa, Lars, muy agradecido de corazón, y El espero que no sea agradecimiento la es mío, mi última vez, estimado. espero que me puedas volver a invitar en ese momento. Pero encantado. Bueno, damas y caballeros, esto fue el retorno de un café republicano y tuvimos el placer hoy en día de tener a un grande de grandes, por lo demás un gran amigo, don Rinaldo Álvarez. Rinaldo, como siempre, agradecido de todo corazón y mucho éxito en los futuros proyectos y siempre con todo el power. Vamos que se puede, como buenos republicanos. Esto fue un café republicano. Nos estaremos Muchas viendo gracias. esta semana. Éxito.